Bueno, vamos a ir preparando el café, etcétera. Federico Pinedo, gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Al contrario, un placer. Placer, de tenerlos aquí. Bueno, qué difícil que está la dinámica para el gobierno también, Pinedo, ¿no? Está menos difícil que hace 3 semanas. Bueno. Puesto desde esa perspectiva, es cierto, sí. Para los argentinos sigue siendo muy dura, ¿no? Menos dura que hace 3 semanas. Hace 3 semanas había como susto, ¿no? Algunos pensaban que se había desmadrado la situación y de hace 3 semanas en adelante se tranquilizó el dólar, viste como eso genera en los argentinos como una especie de paz y empezó a bajar la inflación bastante fuertemente y la aceptación del presidente empezó a aumentar y bueno, se tranquilizó el ambiente. Está bien, pero la inflación va a estar en el 3, ¿no? Más o menos, se da a conocer el jueves. Estaba en el 4,7 hace un mes y medio. Pico de marzo, sí. Por eso ayer nomás. Así que bajó a 3,4 y bueno, vamos a ver a cuánto sale este mes, pero va a estar pegado a 3. Me encantaría que sea 2,98. No cambia mucho la ecuación, digamos. Entonces, en la confianza... Sí. Después quiere decir que el mes siguiente puede seguir en esa línea y empiezan a surtir efectos las medidas que tomó el Gobierno Nacional. Y el Banco Central, sobre todo. Sí. Viste que parar la inflación es una cosa que no tiene tanta cosa rara. Vos no tenés que gastar más de lo que tenés y no tenés que imprimir billetes falsos alegremente. Perfecto, y esas 2 cosas se hicieron y ahora se empiezan a ver los resultados. Pero 3 años y medio después, porque digamos, esto hecho en el arranque de la gestión con una integralidad de la política económica y en virtud de la expectativa alta que había, y los propios dichos del propio presidente que dijo, miren, tener inflación es un gobierno que no hace bien las cosas, porque si hay un buen gobierno no hay inflación y en consecuencia no va a ser necesario precios cuidados ni tantas otras cosas. Sí. Me parece que yo puedo entender que... Eso pasó, eso que decís vos pasó. Sí. Lo que también pasó es que el 100% del sistema político argentino, el 100% de Macri a Massa y a Scioli, dijeron, vamos por el lado del gradualismo. Vamos a acomodar las cuentas argentinas que están todas desequilibradas en 5 años. Vamos a bajar el déficit de a poquito. Y entonces tenías que financiar esa bajada del déficit de a poquito 5 años. Cuando el año 3 se te cortó la totalidad del crédito, voló todo por los aires. Es lo que pasó el año pasado, 100% de evaluación, 47% de inflación. Eso pega en los más pobres en forma directa. Eso fue la catástrofe, no fue 3 años, fue el año pasado. Y ahora estamos saliendo de esa catástrofe, eso es lo que creo yo seriamente. Ahora, Federico, ¿faltó política? ¿Le faltó política a este gobierno? ¿La rosca que dice Emilio Monzó? Para serte sincero, no creo. No creo que la rosca solucione estas cosas. Yo creo que lo que soluciona estas cosas es la convicción en los sectores dirigentes de la democracia argentina de que tenés que derrotar a la inflación. Y cuando vos ves que los legisladores prefieren votar siempre a favor de todos los gastos y en contra de todos los impuestos, decís algo está mal acá. Pues no podés gastar cada vez más y cada vez recaudar menos, ¿viste? Bueno, en un momento chocar la calecita. Entonces, lo que hace falta es eso. El pacto de la Moncloa fue un pacto para derrotar la inflación, para que no siguieran robando a los obreros españoles, ¿no? Y la dirigencia política, el Partido Comunista, a los franquistas dijeron vamos a terminar con la inflación. Eso es el pacto de la Moncloa. Y acá eso es lo que hay que hacer, pero eso no es un tema de rosca. Eso es un tema de responsabilidad de algunos dirigentes políticos claves, que yo creo que ha habido mucha, porque, permitidme que sea un poquito largo en esto, pero ya tardo 30 segundos más. Agarrar las 10 propuestas, agarrar las 10 propuestas de Macri de acuerdos de largo plazo. Agarrar las 10 propuestas de Arabaña, agarrar el discurso de Schiaretti y después ganar la elección en Córdoba, superponer las 3 cosas, 70% de coincidencias. Sí. Entonces, bueno, eso es muy importante para la Argentina. Y eso no es un tema de rosca, eso es un tema de convicción, de seriedad, de responsabilidad. Así que yo creo que estamos construyendo eso entre todos. Porque yo no digo que los de Cambiemos sean todos buenos y los otros todos malos. Claro. Pues del Cambiemos hay un montón de tipos que dicen al presidente gastá, 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 gastá y bueno... y ganar la elección. Y el flaco dice, no, flaco, se va todo a algún lugar que no puedo decir a esta hora.
Pinedo, una de las propuestas de campaña de Mauricio Macri había sido en su momento el tema de pobreza cero. Y la verdad que las cifras son bastante alarmantes hoy en día. ¿Qué cree que falló? ¿Por qué no pudieron? Falló lo mismo que acabo de decir. Mauricio Macri tomó la pobreza al 32%. La primera medición seria que hicimos con el INDEC nuestro fue 32%, temprano en el 2016. En el año 2017... fue un año que nosotros crecimos 3% como país y creamos 600.000 puestos de trabajo, bajó la inflación y bajó la pobreza al 25%. Todo bien. Lo que pasa es que después no siguió como el 2017. Vino la catástrofe del año 2018, que es lo que acabo de relatar, y ahí volvió a subir al 32%. Pero no es que no pasó nada en el gobierno de Macri. Pasó esto. Bajamos a 25, nos cortaron el crédito, subimos al 32, que estamos ahora de vuelta, lo cual es una catástrofe, Sí, porque aparte él pidió que lo juzguen por eso. Él pidió que lo juzguen por eso y acá estamos. Así que él pidió, nosotros pedimos, yo pedí. Pero la inflación tiene que ver con la pobreza. Cuanto más inflación, más pobres. Es directo el tema. Sí, naturalmente. Ahora, Alejandro, el sistema político argentino, se da cuenta que no está Federico, ¿está repensándose o es un sistema político que está extraordinariamente atomizado, muy fragmentado, que no tiene identidad constitutiva per se y cuya historia de partidos tradicionales como el radicalismo y el peronismo quedaron en el pasado y lo que hay es algo que está surgiendo y que no sabemos qué es? Yo, antes de intentar responderte, ¿puedo hacer un comentario acerca del punto de vista de Federico? Sí, claro. Yo creo que tenemos problemas muy serios y uno de los problemas que tenemos es la baja disposición de los actores relevantes en posiciones de poder, del oficialismo y de la oposición, para poner en duda sus creencias acerca de la naturaleza de los problemas y los modos de solución de los problemas. Yo escucho al gobierno decir, no hay otra opción que esta. A la vez dicen, sí, la pobreza es una catástrofe, la relación entre pobreza e inflación, la correlación es evidente, pero no tenemos otra opción. Entonces, si este año tenemos 27, 30, 35% de inflación y el año que viene tenemos 20 y dentro de 5 tenemos 14, bueno, de aquí a 20 años vamos a haber reducido la pobreza a la mitad de lo que es hoy. Es decir, que durante 20 años va a haber al menos un 50% de chicos en este país en situación de pobreza y un 20% de ellos con déficit alimentario. Digo, eso es lo que estamos diciendo. No. Quiero decir... No estoy escuchando decir otra cosa. Yo sé que hay gente de nuestro espacio político que dice lo que vos decís. Vamos a bajar la inflación 25 el año que viene, 22 el otro año y, qué sé yo, dentro de 15 años, 12. Eso. Yo digo, eso es una catástrofe. Digo, dentro de mi gobierno, le digo al presidente, esto es una catástrofe. Nosotros tenemos que bajar la inflación rápido. Bien, pero bajar la inflación con una política puramente monetaria es una destrucción de la trama social, pero es la que estamos teniendo, Federico. Quiero decir, la caja de herramientas se agotó mucho. Cuando se acabó el financiamiento, las herramientas disponibles fueron puramente ortodoxas. Se acabó el financiamiento para financiar una transición y no hubo imaginación política. Y no hubo imaginación política porque no hay imaginación política y entonces estamos dando respuestas con muy pocos instrumentos que son muy dañinos, que pueden cumplir el efecto buscado, bajar la inflación, pueden cumplirlo, pero en el trayecto destruyen tramas sociales que son difícilmente recuperables y aun si se recuperan, provocan un daño muy, muy grande. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en una cosa. Eso destruye tramas sociales. La inflación destruye más tramas sociales. Estoy de acuerdo. Entonces, eso es un primer comentario. Segundo comentario, hay maneras de combatir la inflación que, si vos querés combatir la inflación, no tenés que gastar más de lo que tenés y no tenés que imprimir billetes alegremente. Eso se sabe, es así, porque hay gente que lo discute. Kicillof discute eso. Sí. Pero no hablemos de Kicillof, hablemos de gente más razonable. Digo, bueno, eso hay que hacerlo. Ahora, lo que también hay que hacer es generar crecimiento económico, es decir, poner en marcha motores de la economía
que hagan que la economía crezca, porque así los equilibrios serían más. Lo que digo es, yo no estoy negando las causas monetarias de la inflación. Por eso. No creo que la inflación sea solamente un fenómeno monetario, creo que hay otros componentes que producen inflación. Creo que esos componentes no se resuelven sin una coalición amplia que permita cambiar las expectativas y las inercias de la inflación. 100%. Y veo que estamos en un escenario de confrontación, de polarización y de falta de diálogo social que dificulta cambiar el rumbo de la expectativa inflacionaria. Ahí llegué. Creo además, totalmente de acuerdo con vos. Y punto al final, ya vamos, no estamos de acuerdo, que es el problema de discutir con Federico, que es el oficialismo racional. ¿No? Así como el federalismo racional, es el oficialismo racional. ¿Y quién es el no racional? Claro, el irracional. Bueno, a ver, yo no quiero hacer nombres porque una colección. Hacer nombres para los elogios está bien, hacer nombres para las denuncias es un ataque ad hominem y eso baja el nivel de la discusión. No, perdón. No. El oficialismo no racional es el que no cree que haya que conversar sobre los problemas, que no cree que haya que repensar las herramientas que están utilizando para resolver esos problemas, el que cree que las respuestas monetaristas son las únicas posibles para bajar la inflación, el que dice no se puede gastar más de lo que se ingresa, pero hay un origen y una aplicación de fondos que siempre se puede discutir. Por supuesto. ¿Qué es lo que se ingresa? ¿A quién se le cobra y a dónde se aplica? La política es la toma de decisiones de opción entre dificultades, siempre. Entonces, digamos. Decir no se puede hacer otra cosa, uno dice, bueno, después vienen otros y dicen se puede hacer otra cosa. Y siempre se puede hacer Entonces, otra cosa. No es la forma. Estoy de acuerdo. No es feliz la frase no se puede hacer otra cosa. No es feliz. De todas las cosas que hacemos, algunas hay que hacerlas. Eso duda, es una manera más elegante de decirlo y más real. Estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Ahora, otras se pueden cambiar. En esa construcción, parece que la Argentina va hacia un polo, entre comillas, de centro-izquierda, si se quiere. ¿Cuál? Ahí está el problema, digamos, ¿no? Porque la pregunta subyacente es si Fernández implica esa transversalidad de polo de centro-izquierda o si el elemento Alberto Fernández, cercano al establishment, no disruptivo, ex jefe de gabinete y hombre con vínculos con, en todo caso, el status quo, significa cierta reingeniería corrida un poco hacia el centro. Yo la verdad no veo en el espacio Fernández nada de centro-izquierda, veo muchos componentes de populismo en la política y de ortodoxia en la economía. Y creo que lo que vamos a tener si gana esa coalición tan extraña es una ortodoxia económica y un populismo político que son de difícil coexistencia. Pero no veo centroizquierda en eso, como nunca vi izquierda en el kirchnerismo. El kirchnerismo fue un movimiento que concentró riqueza, que no distribuyó riqueza. Mejoró la distribución del ingreso durante un periodo, pero esa mejor distribución del ingreso significa una peor distribución de la riqueza, porque al no haber mecanismos financieros y crediticios para que los sectores populares pudieran capitalizar los mejores ingresos, lo que hacían era desviarlo al consumo. Y al consumo en empresas muy concentradas, porque el kirchnerismo concentró la demanda. El kirchnerismo lo que hizo fue transferencia de ingresos a sectores poderosos del país extraordinaria. Digo, no solo el kirchnerismo no fue de centroizquierda por esto, sino que no fue de centroizquierda porque un pensamiento de izquierda distribuye el poder, no lo concentra. Y el kirchnerismo fue una máquina de concentrar poder escandalosa. Quiero decir, porque la centroizquierda tiene un proyecto democrático, un proyecto dinámico, un proyecto abierto y pluralista, un proyecto tolerante. Eso es la centroizquierda, esa es la tradición de la centroizquierda que uno reconoce en los países a los que admira. No es la tradición política del kirchnerismo no ha provocado buenas cosas en ningún lugar. Tampoco las va a provocar, ni las provocó ni las va a producir acá. Ahora el oficialismo está yendo hacia ese consumo también en este último periodo. Está buscando esa búsqueda del consumo, de que la gente pueda consumir, volvieron las cuotas, el presidente sale con programas para poder comprar autos y demás. Bueno, porque hay una retracción de la actividad económica importante y entonces el gobierno, que es pragmático, la verdad que es un gobierno poco ideológico, lo cual me parece bien, yo también soy poco ideológico. El gobierno dice,
puedo cobrar muchísimos impuestos de nada o algún impuesto de algo. De que si vos creces algo, si vos vendés algo, si vos producís algo, algún impuesto voy a cobrar. Si no vendés nada, no producís nada, bueno, no voy a cobrar nada. Entonces, en un punto, lo que están haciendo es bajando impuestos, moviendo lo que pueda en la actividad, claro, porque la actividad se ha ido más abajo de lo que se tendría que haber ido y hay que moverla para que se vaya para arriba. Yo estoy de acuerdo, Federico, en que el gobierno era un gobierno poco ideológico al principio, que era un gobierno informado por distintas historias políticas y distintos... era un conglomerado amplio. Creo que se fue ideologizando a medida que tuvo que enfrentar crisis, y se fue ideologizando en el sentido de la ideología opera en la alternativa, ¿no? Cuando uno tiene una paleta de muchos colores, mezcla colores. Cuando tiene pocos, toma uno o el otro y se va cargando de ideología. Y creo que la respuesta del gobierno a la crisis fue una respuesta muy ideológica, y creo que estos estímulos al consumo siguen mostrando una percepción de la sociedad que es una percepción ideológica. Lo de los autos claramente tiene que ver no con una ideología de clase, no estoy diciendo eso, pero con una percepción de clase de la sociedad. El estímulo al consumo de autos favorece a sectores medios y medios altos, en un bien con un altísimo componente importado, es decir, muy demandante de divisas y muy poco agregador en las cadenas locales, y no atiende las demandas de sectores populares, de sectores de clase media baja, se aplican muchos recursos a un sector que no es el que debería ser dinamizado ahora. Me parece que eso tiene que ver con... Ahí no estoy nada de acuerdo. El tema es que las compañías... Eso lo dicen los buenos economistas, no yo. Está bien, no sé qué dicen, pero digo, yo te digo lo que yo pienso. Algunas compañías automotrices, que son el 40% de las exportaciones industriales de la Argentina, por un lado, y que por otro lado tienen una cantidad importante de personal, empezaron a suspender personal por falta de ventas. Entonces, eso es una medida de emergencia por un mes para que no suspendan personal, ¿no? Bueno, no es para que... Entonces no hablemos de la demanda, hablemos, es un subsidio al salario industrial de las compañías automotrices, no a la demanda popular argentina. En un momento en que los economistas pragmáticos ven que hay espacio para que vos, cobrando menos impuestos, puedas impulsar la demanda y generar un poco de actividad económica. Pero básicamente estamos subsidiando el salario del obrero automotriz. Según la visión keynesiana del gobierno y mía en este momento, creo que lo que estamos haciendo es aprovechando un momento de depresión circunstancial para pasarlo por arriba y beneficiar a la economía general. Ahora, no es un movimiento de fondo, vamos a subsidiar a las señoras que se compran autos. Ahora, ¿por qué cree Pinedo? No estamos tan lejos de lo que fue 2017, un triunfo del oficialismo aplastante. En la provincia de Buenos Aires le ganó Esteban Bullrich a Cristina Kirchner. Esteban Bullrich, que tuvo muchas dificultades para enarbolar un discurso uniforme con lo que le pedía en ese momento la gobernadora bonaerense. O sea, no le ganó el mejor orador ni siquiera a Cristina Kirchner. En ese momento el escenario parecía que Macri ya se empezaba a hablar de 2023. ¿Qué pasó en menos de un año? En menos de un año, a mí me cuesta pensar que solo es el tema económico para que el gobierno cayera tanto en las encuestas. Solo fue el tema económico. Corte de crédito, 100% de evaluación, 47% de inflación. 47% de inflación. Solo fue económico. Devastador, es devastador el 50% de inflación anual. La inflación es un impuesto a los salarios, es un impuesto a las jubilaciones, es el Estado que se queda con la plata de la gente, que es donde había acumulado el trabajo de los argentinos, y te afanan un poco del producto de ese trabajo, que es la moneda que tenés en el bolsillo, que vale menos, comprás menos cosas. Eso es la inflación. Entonces, digo, pensando seriamente en el próximo gobierno, con el tema de la inflación que estábamos hablando antes, hay que construir una moneda en la Argentina. Por eso es importantísimo. ¿Pero no cree que le dejaron de creer al gobierno, que la gente le dejó de creer? Porque en diciembre mismo estábamos con el G20, también la foto de Macri emocionado y demás.
a ese día también nosotros pensábamos que había una incluso primera vuelta. Los números que manejaba Marcos Peña eran primera vuelta. Nosotros aquí en este programa lo contamos, había un nuevo resurgir del gobierno. Entonces el tema económico fue desde el año pasado, desde abril. En diciembre estábamos hablando de un triunfo del oficialismo. En estos meses terminó de... encuestas que siempre, ¿no? Esos son estados de ánimo. El G20 fue muy importante porque los comunistas chinos, no sé, semicomunistas rusos, no sé cómo llamar los rusos, los populistas norteamericanos, los bienpensantes franceses, el tanque alemán, los socialistas españoles y no sé quién dijeron vamos a ayudar a la Argentina, y por eso nos dieron 57.000 millones de dólares al 4% de interés para que no choquemos la Argentina, y eso fue el G20. Y gracias a eso que hizo Macri estamos acá, si no hubiera sido una hecatombe, así que... Qué definición, ¿no? Para no chocar a la Argentina nos dieron 57.000 millones. Y es verdad, nos dieron 57.000 millones de dólares. Ahora, ¿se los hubieran dado a Kicillof? Yo creo que no. Y yo tampoco se hubiera dado. No, pero yo creo que hay que decir otras cosas. Quiero decir, me parece que efectivamente hay que bajar la inversión, hay que construir una moneda, seguro. Se necesita una economía estable, eso es fundamental. Pero del préstamo del FMI, una parte sustancial se convirtió en fuga de divisas y ahora hay deuda del Estado y recursos que salieron de la economía. La fuga de divisas no es un agujero que se produce en un país. No es que está la Argentina acá y que por ahí Blum se le acabó un pedazo, se fue a la provincia de La Pampa. No funciona así. Lo único que quiere decir la fuga de divisas, le llaman fuga de divisas, es que algunos de nosotros compramos dólares. Sí, yo no compré porque no tengo un mango, pero algunos de nosotros, hay que otros señores miles de ahorran de dólares. Comprando dólares. Y lo tienen, no se fueron, no está en un agujero. Los tipos lo tienen en el banco. Bueno, algunos lo tienen en el banco, otros lo tienen afuera, quiero decir. Pero afuera o adentro. No, afuera o adentro no, porque parte es que ahí es donde yo digo hay cosas ideológicas que afectan la calidad de las decisiones. Cuando el gobierno asume y liberaliza completamente la cuenta de capital de la economía en un país con la fragilidad estructural de la Argentina, está liberando las barreras que podrían haber ayudado a que en el momento en el que hay dificultad de acceso al crédito, la situación financiera interna no fuera tan frágil. Y lo hace por convicción ideológica, no por pragmatismo. Tomó una serie de decisiones y cuando yo discuto esto, Federico, no lo discuto no me interesa el reproche. Hay dos opciones en diciembre, o asume Fernández o asume Macri. Y me preocupa qué es lo que se hace en el futuro cuando asume alguien, el que sea. Y lo que digo es, si no revisamos aquello que nos hizo actuar mal y que en un contexto complejo maximizó los efectos dañinos, estamos en un camino que es complicado. Por supuesto. Entonces digo, creo que hay muchos componentes ideológicos que el gobierno no está revisando. Creo que se sitúa en una política de ajuste a cambio de nada, quiero decir, a cambio de que vamos a tener una moneda en el futuro. Y en el tránsito hay una parte de la población que sufre, no toda la población sufre del mismo modo. Entonces, me parece que el gobierno tiene que cambiar su discurso, tiene que cambiar debería, que a mí me gustaría que cambiara. En ese sentido, imagina, Federico, una coalición más amplia de verdad, con más participación de actores del peronismo y del radicalismo. Yo veo una coalición de gente seria que realmente quiera que haya más actividad económica y que haya más trabajo. Esto parece una huevada, pero no es una huevada, porque cuando vos decís vamos a generar más trabajo, hay algunos tipos que te dicen, linda la frase, pero no cambiemos nada de lo que hay, mantengamos todo, imposible conversar de nada, entonces va a seguir todo como está, y entonces no se va a generar más trabajo. O vos decís, vamos a hacer... Eso implica una reforma en el sistema laboral. No, eso... No, pero sí, porque... No, ¿cómo se genera trabajo? Déjame discutir eso, ¿no? Vamos a ver, hay alguna especie de gente que nuestros enemigos llaman los neoliberales, que son unos señores que dicen lo que hay que hacer para que ande bien en la Argentina es sacarle cada vez más a los trabajadores, ¿no?
y dejar que los ricos sean muy ricos y listo, se soluciona el país. Entonces lo que hay que hacer es sacarle plata a los trabajadores. Quitarle derechos, usted. Quitarle derechos. ¿Que plantean eso? Sí, quitarle derechos, sí, sacarle cosas, ¿no? Lo más que pueda, porque cuanto más le sacás, mejor es para el mundo, ¿no? Según esa gente. Y bueno, y así crece la Argentina, qué sé yo. Eso es una huevada. Eso es una huevada. Entonces, el tema es cómo generar más trabajo, digamos, ¿no? No es como quitarle derechos a los trabajadores. No mejora la Argentina si vos le quitas derechos a los trabajadores, mejora la Argentina si vos generás más trabajo. Ahora, para generar más trabajo, vienen los otros tontitos de la izquierda. Entonces, hay que sacarle todas las ganancias a los tipos que quieren ganar un peso, los empresarios, por ejemplo, el empresario que el almacenero de la esquina, hay que sacar, ¿cómo va a ganar tanta guita el almacenero de la esquina? Es un criminal de guerra, remarca, no sé qué, enemigo del pueblo. Bueno, entonces hay que dejar a los imbéciles de lado y caminar por el sentido común. Federico, usted tiene que entender que, digamos, fue este gobierno el que construyó 260.000 puestos de trabajo. Sí, pero primero generó 600.000 el año antes. Así bien, pero en el balance hoy hay menos empleo del que había antes y en términos de calidad sí hay menos empleo. Bueno, puede ser porque salimos de la crisis del 2016 que no la generamos nosotros, me parece hoy, pero no importa eso, o sí importa, me la recontrabanco esa, digo. El gobierno, en cuanto pudo... El gobierno planteó 3 reformas en el Congreso, del cual usted es parte, en términos laborales, y no pasó una. Te planteo una. Blanqueo laboral. De lo que estamos hablando. Blanqueo laboral. Sí, claro. Entonces el gobierno dice, todos los señores que tienen empleados en negro, le vamos a perdonar todas las penas que tienen por haber tenido empleo en negro 5 años para atrás. ¿Y saben qué? Les voy a dar changüí para que no paguen nada 5 años para adelante. ¿Quién se opone? Los representantes de los trabajadores. Pero digo, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? ¿Cómo puede ser que se opongan? ¿Cómo alguien se puede oponer a eso? A que le perdonen a los empresarios 5 años para atrás de las penas, y que no tengan que pagar cargas sociales 5 años para adelante, y que generen empleo y que los que están en negro pasen a estar en blanco. ¿Cómo te puedes oponer a eso? ¿Entendés? Yo me opondría si es que yo, que pagué en blanco y que cumplimenté todo y que financié al que lo hizo de manera espuria, no tengo ningún beneficio. Porque si al que blanquea le doy 5 para adelante, temen 10. Porque yo, mientras los 5 años no pagó otro y compitió deslealmente conmigo, yo pagué mis aportes y contribuí al erario público. Está bien. Vos sos un empresario. Siempre hay alguien que quede desconforme. Pero en ese ejemplo vos sos un empresario y decís eso y está muy bien. Y yo te digo, como político, tenés razón. Ahora, sí, porque si no, la historia argentina, no pago nunca los impuestos, total algún día viene una moratoria y me licúa la deuda. Yo te digo, tenés razón. Y me financio con el Estado. Yo te digo, tenés razón. Que me cobra el 3% de interés con una inflación del 5%. Yo te digo, tenés razón. Entonces voy, compro dólares y me sale barato. Tenés razón, pero ¿sabes qué? Si no hago esto que estoy hablando, esos pibes van a seguir en negro. Y el flaco va a seguir sin pagar cargas sociales. Y los pibes no van a tener quien les pague jubilación, y quien les pague obra social, y quien les pague nada. Entonces, está bien que la Argentina ha sido injusta en el pasado, pero construyamos para adelante, hagamos algo para que más trabajo. Pero a ver, yo diría, ¿qué es bajar impuestos? Es que la solución sería bajar impuestos. Obvio. Bueno, no sé si es la solución. La solución es construir bienes públicos de calidad con los impuestos que se cobran. Sí, pero es tener un Estado eficiente que haga bien las cosas. Quiero decir, no sé si es bajar impuestos. Bajar impuestos es una muletilla que tampoco lleva buenas soluciones a ningún lado. Una reforma laboral se hace en un momento de expansión del mercado de trabajo y no en un momento de... Eso está bien, totalmente de acuerdo. Vos te vas a tener que contratar, porque eso es lo que dicen los de la CGT con los que tuve conversaciones. Me dicen, bueno, esperemos que haya una expansión del mercado de trabajo y entonces vamos a discutir lo que se cree por encima de lo que hay. Y ahí podemos hablar con otra libertad, me dicen los dirigentes serios de la CGT. Y yo digo, tienen razón estos pibes. En un momento de destrucción de empleo no podés pensar en hacer una reforma. Pero el blanqueo ahora, sí, ¿cómo no vas a por blanquear gente? Estoy de acuerdo. Ahora, lo cierto es que Argentina necesita una serie de reformas que exigen voluntad política muy fuerte y hay poca disposición a iniciar la conversación para esas reformas. En el Parlamento y fuera del Parlamento. Quiero decir, se necesita una reforma impositiva. Se dice bajar impuestos. La principal recaudación impositiva en el país es el IVA. Que es el impuesto más regresivo. Que es
una distorsión de la distribución de la carga impositiva pavorosa. Hay que discutir eso. Entonces discutamos una reforma laboral, discutamos una reforma fiscal. Habría que discutir, y esto es imposible, la coparticipación federal. Ahora, Alejandro, yo coincido con usted en que el gobierno, ahora lo que no comparto es, el gobierno la inicia la conversación, tiene voluntad aparente de sentarse o de abrir discusiones, ahora, pero para llegar a acuerdos, y esto era la pregunta que yo le transmitía a Pinedo, vos necesitas tener convicción política de ceder y de ceder mucho. Y cuando tu cabeza, tu conducción, es una conducción muy purista, que cree que si no aceptan todas mis condiciones, están en la vereda de enfrente, pasó en el caso Massa, pasó en otros dirigentes que en algún momento se mostraron muy cerca del oficialismo y que terminaron alejados. Las reformas estructurales en el Congreso necesitan pragmatismo, algo que el gobierno en la ejecución de los planes, porque yo escuché todo lo que usted está enumerando, yo lo escuché en Casa de Gobierno. Vamos con la reforma impositiva, reforma de coparticipación federal. Ahora, como la lapicera la tuvieron primero 3 hombres con perfil purista, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Marcos Peña, y después quedó uno solo con la lapicera real. Después está Frigerio, que va al Congreso, trata de hacer algo, no tiene poder de decisión en el toque final, y todo termina mal. Por eso lo que yo le consultaba a usted, Pinedo, es si usted se imagina realmente una coalición en la que Marcos Peña... con Marcos Peña adentro es imposible una coalición de gobierno, pero de verdad se lo digo, y no es despectivo, es una forma de conducir que evidentemente Macri se siente muy cómodo, pero que no le ha traído resultados al gobierno, resultados concretos. No estoy de acuerdo, Resultados para ganar una elección, sí, para gobernar es otra cosa. Sacate un minuto a Marcos Peña de tu cabeza, que te molesta un poco, pero vos pensá todo lo que hemos hecho en el Congreso de la Nación, todos los acuerdos que hemos hecho, miles de acuerdos. Y hemos aceptado un montón de cosas que no nos gustan. Lo que pasa es que hay en algunos casos te dicen, yo hago acuerdos sobre qué base. Sobre lo que decía una vez, dijo este pelado con barba, Pérsico. Decía, nosotros vamos a quebrar al gobierno, porque le sacamos guita todo el tiempo, gasto, y después vamos a votar en contra de que tenga recursos y entonces al final va a reventar por los aires. Bueno, eso no es una negociación, eso es un disparate. Pero usted me nombra un personaje totalmente extremo. Pero vos preguntale a muchos de los no tan extremos y vas a ver que te votan todos los gastos y en contra de todos los impuestos. Muchos de esos señores que decían que acordaban, que sé yo qué, también votaron una ley que después el presidente vetó, que decía, créanse 100.000 puestos de trabajo, decía el artículo 1. Artículo 2 de forma, no está ni la plata, ni los trabajos, ni nada, pero votaban. Entonces, esas cosas también pasaron. Pero un conjunto de gente de la oposición peronista absolutamente responsable, serio, que entendieron los problemas de Argentina y acompañaron, hicimos acuerdos que no era lo que le gustaban a ellos, que no era lo que nos gustaba a nosotros. Eso la verdad funcionó. Los pliegos de los jueces que estuvieron a punto de ser votados. Por el kirchnerismo. El kirchnerismo no quiere que se aprueben jueces. Ellos nombraron, cuando nosotros llegamos había 300 vacantes de jueces. Hay un montón de estos jueces que estamos por nombrar ahora que dicen, mi juzgado está vacante hace 12 años. O sea, la gente no tiene juez, ¿entendés? Pero, ¿por qué? Porque los kirchneristas hacían una cosa llamada subrogancia. ¿Qué quería decir? Ponían a dedo los jueces que ellos querían. Te agarran a vos, te ponen el juicio con Clarín. Con toda la sobre todo sacaban a dedo los jueces que molestaban. ¿Cómo? Bueno, y sobre todo sacaban, claro. Sí, efectivamente. No, pero como dejaban vacantes 300 juzgados, después lo ponían todos a dedo. Pero el kirchnerismo tiene poder de veto para no poder... No, porque ahí con la construcción de consenso, con Pichetto y demás, podrían haber generado el ámbito. Lo que pasó es que algunos de los senadores de algunas provincias que finalmente deciden acompañar la fórmula Fernández Camao Espínola, no quieren, Camao Espínola no creo, pero no quieren, Camao sé que se opuso a algunos jueces, no sé, pero muchos otros que están acercándose a Fernández no quieren votar en contra de Fernández.
O sea que en el Senado, así como está, no ve grandes proyectos. Yo creo que hay que ser un poco más serios, le estoy diciendo a mis compañeros peronistas, pensemos con seriedad en este tema. Vos no podés dejar sin jueces a toda la Argentina. Hay gente que tiene en Chumbicha la necesidad de ir a un juez y hace 15 años que está vacante, démosle un juez o un defensor oficial. O un defensor de las víctimas. Porque además uno le pide celeridad a la justicia, pero hay que darle herramientas, hay que darle instrumentos, hay que darle los brazos ejecutores para que pueda cumplir. Entonces, flaco, si usted quiere hacer política con uno, si quiere hacer política con uno, hagan política con uno. Si no les gusta a otro, bueno, a ver, veamos, no nombrar ese ahora, pero nombrarnos a los pobres tipos que necesitan un defensor de las víctimas en Santiago del Estero, ¿me entendés? ¿El vice pasa radical de la fórmula de Macri? No sé. Pero podría ser, podría ser radical. A mí me gustaría una rubia, ojos celestes, constructora de política, fascinante en su dicción, que representara a la Argentina, qué sé yo, no. Monzó dijo Sanz, ¿usted qué le parece? Monzó creo que le pasó lo mismo que a mí. Un día me dijeron, ¿puede ser Frigerio? Y yo dije, sí, puede ser Frigerio, un buen candidato. Y Monzó, que estuve con él ayer, por eso te cuento, le dijeron, ¿puede ser Sanz? Y dijo, sí, puede ser Sanz. Justo Monzó no había oído lo que dijo Sanz el día antes del PRO, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero puede ser Sanz, puede ser Frigerio. ¿Puede ser Lustó? Habría que apuntar al presidente. ¿A usted no le gusta tanto? Yo creo que el vicepresidente tiene que jugar en equipo con el presidente. ¿No lo ve Lustó siendo...? Tendría que hablar con Lustó para ver si él realmente quiere jugar en equipo con el presidente. ¿Como senador? No sé, tampoco. ¿Pero le gustaría? Tampoco sé. ¿Está cómodo? ¿Y en el Senado no van a cambiar la posición sobre el tema de yo soy un tipo para estar en la trinchera. Yo voy a donde tenga que estar. O sea, ¿a usted le gustaría renovar? Podría renovar o podría estar en otro lugar. O acompañar como candidato a diputado, ¿no le gustaría? A cualquier lugar que sea útil, yo estaría. ¿Otra vez a diputado? No importa eso. ¿Otra vez usted en diputado? No me importa eso. Lo que quiero decir, yo creo que tengo que estar en la trinchera. Este es un momento crítico de la Argentina. Es lo que puedo hacer, lo voy a hacer. Y si no soy nada, no me pasa nada. Está todo bien. Está todo bien. Le vuelvo a preguntar, porque justo quedó intercalada la pregunta. Tema de desafuero. El Senado no va a cambiar su postura. Porque diputados tienen una postura y senadores tienen otra. ¿Y Pichetto se va a fin de año? No, tenemos la misma postura. Prisión preventiva firme, votamos el desafuero. No, en el caso de Devido tenía una prisión preventiva firme confirmada por Cámara y diputado lo desaforó, y la expresidenta tiene prisión preventiva confirmada por Cámara y nadie lo desafuera. Bueno, pues nosotros votamos, pero no tuvimos los votos. Lo que quiero decir es la postura de Cambiemos. No, está bien, pero el Senado como cuerpo tiene una tesis que dice que hasta que no haya juicio con sentencia firme, condena. El Senado como cuerpo no, el peronismo tiene esa teoría. Lo que pasa es que son más que nosotros. ¿Y Pichetto que se va? Vinieron los sarracenos y nos hartaron a palos. Que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. ¿Qué vas a hacer? Es así, es la vida. ¿Y Pichetto no le gustaría? Usted comparte mucho con él en el Senado. ¿No le gustaría que acompañara a Macri? ¿Pichetto? Sí. Al que no le gustaría es a Pichetto. Yo no lo escuché decir que no le gustaría. Sí, no tiene. Bueno, a mí me parece que no le gustaría. No le gustaría. A mí me parece haber oído a Pichetto decir yo soy opositor del gobierno, no soy del gobierno. Bueno, lo disimula bien, colabora mucho Pichetto. Es uno de Pichetto colabora con la Argentina, me parece a mí. Hoy también parece opositor a los Fernández. Macri lo elogia, dice que... Hoy Pichetto también parece opositor a los Fernández, o sea... Si es opositor al Macri y opositor a los Fernández, está claro eso. Están en medio. Él dijo, sí, eso es evidente. Alternativa Federal dijo ni Macri ni Cristina. Están ahí. ¿Hay espacio para un centro progresismo que encarne el socialismo? Hay espacio, pero se ve que no hubo quien lo pudiera ocupar ese espacio. O sea, la elección es entre los polos. Bueno, evidentemente todo indica que va a ser así. Quiero decir, es posible que todavía la Baña avance su candidatura, etcétera, pero yo creo que se perdió ¿cómo se dice? El momentum, ¿no? Ese momento adecuado para la acción oportuna. Ahí en el entorno... Creo que se perdió, creo que es una lástima, creo que lo hubiera hecho bien a la política argentina, a la democracia argentina, que se conformara una opción de centroizquierda democrática por fuera de la polarización, independientemente del resultado. Creo que hubiera mejorado la campaña, que hubiera mejorado la discusión política y que hubiera contribuido a hacer converger posiciones que van camino a un enfrentamiento que yo temo que va a ser muy agresivo.
Si gana el socialismo en Santa Fe, que es una opción, digamos, puede ganar el peronismo, puede ganar el socialismo. Sí. Algunos dicen que Lavagna podría ir a buscar a Lifshitz como compañero de fórmula, teniendo en cuenta que el radicalismo no terminó validando, no acompañando esa idea, que el peronismo no abraza tampoco demasiado y con mucho gusto y afecto el colectivo Lavagna. ¿Eso podría darle algún volumen, algún impulso, o crees que la elección igualmente está...? Mira, Paulino, yo le tengo mucho aprecio a Lifshitz. Creo que ha hecho una gran gestión en la provincia de Santa Fe. Lo creen los santafesinos. Lifshitz deja la gobernación con una imagen muy alta. Desgraciadamente no tiene una imagen nacional constituida como para hacer una diferencia. Yo creo que es una fórmula atractiva, es una fórmula de personas con experiencia política, con pensamiento político, con una idea clara del país, pero quizás sea un poco tarde para construir una base suficientemente amplia que permita un desempeño electoral relevante. Ahora, creo que Argentina necesita eso, creo que parte de los problemas de nuestro país tienen que ver no con la polarización actual, sino con la historia reiterada de oscilación de políticas populistas a políticas neoliberales que no han permitido construir. El desempeño económico de la Argentina es patético comparado con todo el mundo menos el Congo. Es así. Y bueno, y entonces ese desempeño tan malo solo es atribuible a las malas políticas implementadas. Ayer me quedaba con la frase de Marcelo Elizondo, que estuvo aquí después del paso de Bolsonaro, y decía: Argentina... Otro tipo brillante, Marcelo Elizondo. Argentina devaluó el tipo de cambio en 47 veces, porque saltó del 1 a 1 del 2001, 18 años después al dólar a 46. Brasil tiene el mismo tipo de cambio y Argentina no mejoró las exportaciones. Al contrario, en ningún caso. O sea, que evidentemente devaluar para mejorar la competitividad tampoco es la respuesta sistémica. No, ninguna de las respuestas que se han dado han sido satisfactorias. Ninguna. Bueno, ¿y Massa? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... Sí, Massa. ¿Está caída la negociación con Massa? No tengo la más remota idea. No le creo. Yo tampoco le creo. Es rápido, ¿eh? Está lúcido esta noche. Bueno, es un expresidente, ¿no? Claro, es verdad. No todos los expresidentes son lúcidos en este país. Es la agilidad que te da el cargo. Bueno, ¿no hay negociación con Massa? No sé qué hace Massa. No sé qué hace Massa. ¿Es su muerte política, como dice Pichetto, si se va con el kirchnerismo? Yo creo que Massa, la gente que lo votó en el año 2013, él ganó la provincia de Buenos Aires, él se salió del kirchnerismo y enfrentó al kirchnerismo y ganó la elección. Obviamente la ganó con la gente que no quería el kirchnerismo, pues si no, hubieran votado al kirchnerismo. Bueno, entonces ahora lo que él quiere es ir con el kirchnerismo en la mitad de su cabeza. Entonces, si hace eso, bueno, toda esa gente que lo votó no va a estar muy contenta con eso. Eso es yo lo único que puedo pensar de más. Moyano y las dos CTA parecen pergeniar la idea de volver a decretar un paro nacional antes de la elección de agosto. Hoy algunas reuniones, etcétera, se encamina hacia una nueva medida de fuerza. Imagina que va a haber un contexto de mayor belicosidad, beligerancia en la calle, etcétera, que la política va a poner un condimento adicional a lo que la economía ya le imprime de tensión a la cuestión social, ¿no? Yo creo que la economía está mejorando. Bueno, pero está mejorando en una especie de L, como dicen los economistas, quedándose en la meseta de abajo sin poder repuntar fuertemente. Vamos a ver cómo baja la inflación, vamos a ver cómo evoluciona el dólar. Yo creo que está mejorando. Ahora, ¿para qué sirve hacer otro paro? ¿Y qué quiere hacer? ¿Un paro todos los días? Digo, ¿que va a mejorar la Argentina con eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Para dar qué mensaje a quién? ¿Es para hacer campaña contra Macri? Bueno, es un poco doloroso. Le hace perder a la Argentina miles de millones de pesos de falta de actividad para hacer una acción de campaña contra Macri. Yo le diría a Moyano, hacete un acto contra Macri, pero no... Yo no le tengo ningún cariño a Moyano, pero me parece que también hay que agregar a esa dimensión que puede estar presente. También hay que agregar que en una situación de pérdida de poder adquisitivo del salario, de pérdida de fuentes de trabajo, etcétera, el sector
el trabajador trata de poner alguna barrera. No, además, digo, hay más condiciones que nunca para hacer un paro. Yo la verdad diría, me parece que dada la crisis económica, la magnitud de la crisis económica y social, todos tenemos que decir que la sociedad argentina está respondiendo de un modo inmensamente responsable. Es verdad. Quiero decir, no hay violencia social, no hay demasiados conflictos, no hay... Me parece que hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Se nos terminó el tiempo, ¿eh? Nos quedamos hablando. ¿Cómo lo viste, Paola? Muy bien. ¿Estuviste entretenida? Aprendí. Sigo aprendiendo. Si hacemos una buena charla de viernes. Los periodistas no paran de aprender, ¿no? Los escuchamos, relajados. Y de enseñar. No sé. Feliz día a los periodistas. Hoy eso, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, feliz día también. Bueno, no, yo no soy. A tu modo, pero bueno, pero ejercés el arte de la comunicación. Exacto. Bueno, hablo. Eso quiere decir que hablo. Han llovido mensajes a propósito del diálogo que hemos tenido. Yo les agradezco de corazón esta oportunidad de intercambiar ideas. Gracias. Por más oficialistas como Pinedo que se animan al debate, que se animan a intercambiar opiniones con tal vez personas que no pensamos como todos piensan, ¿no? Sí, la idea de construir además una idea superadora que nos ayude. La idea de discutir con los que piensan igual es una idea muy rara, pero está demasiado extendida, ¿no? Sí. Es la idea de no discutir. Sí, pero no vaya entonces a la Casa Rosada. No vaya a la Casa Rosada. Pero también cuando están así, que son diferentes, cuando la discusión se puede hablar de esta manera, sin gritos, sin protestas, sin imponerse, me parece que eso hace a gente inteligente, porque muchas veces uno escucha o ve en programas que se pelean todo y la verdad que no se escucha a nadie, no entiendo nada y me parece que hablando de esta manera es como debería funcionar el país. Yo el que estoy escuchando es la cucaracha que te dice chao, vamos. Buen fin de semana, buenas noticias, va a haber sol el fin de semana. Muy bien, domingo a la noche, a disfrutar entonces. Gracias. Hasta el lunes.